Buenas tardes. Este es un fragmento de un trabajo mayor que estoy haciendo sobre una comparación entre ambas novelas, La ciudad y los perros y Diario de Santa María, que comencé a escribir como una monografía para el diploma de estudios de género, y me interesó mucho de qué manera la literatura de Rivera Martínez era inexplorada en el campo de los estudios de género. Entonces, ahora mi propuesta es trabajar una comparación entre ambas novelas, Diario de Santa María y La ciudad y los perros, maravillosa, que son una novela, probablemente la de Rivera Martínez, todavía reciente, podríamos decir, por el año 2008, y la de Vargas Llosa, que es una novela conocida y que ha merecido muchísimos estudios de crítica, ¿no? Entonces, vamos a ver, Edgardo Rivera Martínez explora temáticas múltiples y múltiples caracterizaciones que podrían ser valiosas para una lectura a partir de la perspectiva de género. Este singular aspecto de la producción discursiva del autor ha sido escasamente considerado en los estudios críticos sobre su narrativa. Diario de Santa María, penúltima novela del autor, no ha sido suficientemente explorada a partir de sus aportes, a pesar de las múltiples posibilidades de análisis que ofrece. Por otra parte, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, es una novela que ha suscitado gran atención de la crítica especializada. Se han realizado diversos trabajos de crítica de esta desde diferentes perspectivas y sobre la base de diversos marcos teóricos. Sin embargo, no hay suficientes aportes que analicen la novela desde las categorías propuestas por los estudios interdisciplinarios de género, en que se trabaja en conjunto el tema de la escuela, las relaciones de género y las representaciones literarias. Entonces, esos son los tres ejes sobre los cuales trabajo este tema. La novela es un artefacto cultural que responde a un contexto. Sus imágenes interactúan con otras circunstancias sociales, y a partir de estas se generan representaciones sociales. Estas podrían definirse como modalidades particulares del conocimiento, cuyas funciones son las de elaborar los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Estas establecen un orden que les permite a los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo. Estas son contenido y proceso, así como una estrategia de adquisición y comunicación del mismo contenido. Rafel propone que las representaciones sociales responden a tres necesidades: clasificar y comprender acontecimientos complejos y dolorosos; B, justificar acciones planeadas cometidas contra otros grupos; y C, diferenciar un grupo de los demás cuando parece que se desvanecen las distinciones. En suma, las representaciones sociales tienen una función de causalidad, justificación y diferenciación social. Al analizar dos novelas, las novelas antes mencionadas, se explorará un conjunto de múltiples significados compartidos por la sociedad. Esta operación es importante porque el análisis y la interpretación de textos literarios, en particular de la novela, ofrecen una puerta de entrada para el conocimiento de cómo son procesadas y producidas dichas significaciones culturales. Por lo tanto, la novela no representa lo social, sino discursos sociales, y nos ofrece la posibilidad de examinar los diversos significados de distintos aspectos de la cultura. El primer criterio de comparación que se propone para una lectura de ambas novelas, Diario de Santa María y La ciudad y los perros, es, y aquí comparto ideas con Javier, que nos dice que La ciudad y los perros es una novela de aprendizaje, ¿no? O novela de formación. De acuerdo con Víctor Escudero, este tipo de novela nace en el diálogo entre dos tiempos históricos, la modernidad y la época contemporánea, dado que surge a fines del siglo XVIII en un intento de encontrar formas de pensar a un nuevo sujeto. Este es el relato que aborda la peripecia de un personaje desde en su periplo hacia la edad adulta, subrayando todos aquellos episodios y pasajes que jalonan la progresiva construcción de su conciencia y su identidad. Así, por ejemplo, el Diario de Santa María, el cuaderno en que está escrita la historia, es encontrado en un tiempo posterior al de la escritura y se establece un diálogo entre el presente y el pasado. Sí. Mientras arreglaba los papeles en casa de mi familia materna en Jauja, el azar puso en mis manos un hermoso cuaderno con una cadenita y un cierre. Por la letra con que se había escrito el título, Diario de Santa María 1935, al parecer ya avanzado del texto, y por lo que hice en sus páginas, me enteré que se trataba de uno escrito por su autora,
Mi tía abuela Felicia de los Ríos Salcedo, cuando contaba solo con 17 años y 17 y 18 años de edad. Fin de cita. En Diario de Santa María, el acto de escritura lleva escrito en sí mismo su propia crítica y su característica principal es su permanente provisionalidad, pues busca sus propias reglas de funcionamiento. La formación de los protagonistas y la novela misma está determinada por esa conciencia de la propia conflictividad. El personaje reconoce sus carencias y se relaciona con su historicidad o tiene necesidad de representarse a través del lenguaje. Se produce una búsqueda afectiva de la verdad desde el propio individuo basada en su condición fundamental de posibilidad, la libertad, que le permite plantear su propia emancipación respecto a paradigmas culturales y visiones del mundo extrañas a su propia naturaleza. Esta búsqueda sitúa al personaje ante contradicciones y escisiones, ya que no puede ser subsanados por códigos tradicionales de existencia. Todo lo anterior se puede reflejar en la cita siguiente, extraída de la novela. Cito: entusiasmada pues dejé esas anotaciones y a la manera de los personajes de algunas novelas que he leído, que no son pocas, comienzo en House este diario. Aquí daré cuenta de sucesos, pensamientos y deseos cuando lo merezcan o yo sienta la necesidad de hacerlo, aunque sea un poco más tarde, por eso resultará, a veces lo presento, algo así como un semanario. Fin de cita. Felicia tiene una conciencia de la necesidad de escribir o registrar lo escrito en un diario. Su intención de dar cuenta de sus pensamientos y deseos se vincula con la necesidad de construir discursivamente su identidad y de llegar en el futuro a alguna conclusión a partir de las ideas plasmadas en sus escritos. Felicia tiene la intención de establecer un plan de vida a partir de la escritura de su diario. No está segura de qué quiere escribir ni de la frecuencia con la que va a hacerlo, pero sí sabe que escribir es imprescindible dentro de su proyecto de vida. En uno de los ensayos, por otra parte, sobre la otra novela, uno de los ensayos que acompaña la última edición rara de La ciudad y los perros, Marco Martos hace un apunte sobre la condición de bilingüomán, de novela de aprendizaje de esta novela. Martos señala, a decir de Carlos Fuentes, la primera novela de Vargas Llosa no es un bildungsroman, una novela de aprendizaje, en la tradición de Samuel Butler y Thomas Mann, aunque sí posee la distinción de ser, en cierto modo, un bildungsroman colectivo. La ciudad y los perros es ciertamente un libro en el que se desarrolla y cambia con el tiempo no solo un personaje, sino varios adolescentes que viajan de la juventud a la adultez, inmersos en un mundo violento del que quieren escapar. Martos aproxima esta novela a otras peruanas, como Los ríos profundos. Ariel Dorfman hace una lectura comparativa entre estas dos novelas, la cual se concentra en analizar las visiones de mundos subyacentes en los mundos representados en las mismas. En nuestra propuesta, queremos analizar las dos novelas desde un elemento común. En ambas se presenta la escuela como una institución que perpetúa las desigualdades de género, la subordinación femenina y la masculinidad hegemónica. En Diario de Santa María, la escuela es un espacio en el que priman autoritarismo y poder eclesiástico. Las jóvenes son educadas según preceptos del patriarcalismo y heteronormatividad hegemónica por religiosas que perpetúan ideologías limitantes para el desarrollo femenino. Esta escuela es espacio de entrenamiento en los límites para la feminidad, prácticas religiosas, concentración extrema en trabajos domésticos, posibilidad de formación futura para cuidado de los niños como preceptores. En el Colegio de Educandas de Nuestra Señora de Santa María se limita al máximo la creatividad y la espontaneidad de las estudiantes y se controla al máximo sus cuerpos y sus pensamientos, hasta el extremo de la violencia simbólica y física contra las jóvenes. La enseñanza impartida es rígida, autoritaria, memorística, vertical, repetitiva, lo cual genera descontento y crítica de las jóvenes estudiantes. Por otra parte, en La ciudad y los perros, la escuela es espacio de gran autoritarismo y formación de masculinidades deformadas. El ambiente militar y sus reglamentos degradan a los jóvenes en vez de reinsertarlos en la sociedad, lo que es esperado por las familias al inscribirlos en este centro educativo. La novela de Vargas Llosa presenta a la escuela como un espacio de disciplina de los cuerpos, de límites para las emociones, las palabras y las acciones. Los jóvenes son educados para responder a estándares de masculinidad hegemónica con mucha violencia y desconfianza. No se propone un proyecto de vida para los jóvenes, sino que se asume que la formación rígida de tipo militar será útil para la vida de quien la recibe. Es agresiva, desgarradora, amenazante y requisito indispensable para la supervivencia en un mundo bestializado y autoritario. La masculinidad hegemónica es defendida, avalada en el mundo militar y sus prácticas. La milicia es un terreno de hombres y debe constituirse a través de violencia y de la negación de la debilidad. La violencia en esta escuela se ejerce de manera simbólica a partir de la represión de los cuerpos,
y la expresión de emociones, y de forma física a partir de golpes, vejaciones verbales entre compañeros y por parte de los preceptores, así como a través de robo de pertenencias, destrozos y vandalismo. Un aspecto fundamental que se puede apreciar en ambas novelas es la aparición del hecho literario como elemento de escape del autoritarismo de la escuela. El Diario de Santa María, la creación literaria y la lectura brindan posibilidades de rechazo a la rigidez de la escuela. La escritura de poesía, la lectura, son censuradas por las preceptoras del colegio. La escritura del diario íntimo se realiza en casa, nunca en la escuela, pues se teme la intromisión constante de las religiosas. Las jóvenes intercambian conocimientos acerca de la tradición literaria de otros países y la de Perú, así como canciones populares de la tradición oral andina y la música popular del modo. Se descubre en el colegio y se practica a escondidas de la religiosa la vocación literaria. Esta es una forma de reacción contra el autoritarismo, y aquí dialoga con el cuento que Víctor presentó, que es Mi amigo Dicius, ¿no? Hay un diálogo entre, en general, en Rivera Martínez hay este diálogo constante contra el autoritarismo a través de la creación de literatura, ¿no? Entonces, es una forma de reacción contra el autoritarismo y contra el sistema de sexo-género que determina la inequidad en la distribución de roles. El trabajo literario y artístico es concebido como deseable tanto por hombres como por mujeres. La vocación literaria se descubre en el colegio y se practica a escondidas de las religiosas. Es una evidente reacción contra el autoritarismo y contra el sistema de sexo-género que determina la inequidad en la distribución de roles. Y el trabajo literario es deseable tanto por hombres como por mujeres. Por otro lado, en La ciudad de los perros, la creación también constituye una forma de evasión y negación del autoritarismo y la represión sexual impuestos por la escuela. Escritura y comercialización de novelitas pornográficas permite de cierta forma de rebelión ante las normas rígidas del colegio. Práctica aparentemente prohibida y realizada a escondidas por los estudiantes hasta que es usada como elemento inculpador. La creación literaria es practicada en el colegio como recurso mercantil. Las novelas con temática sexual escritas por el poeta son apreciadas por la comunidad estudiantil hasta que llegan a ser usadas en su contra. Producción artística es contrahegemónica y fundamentada en la lógica del mercado. Estas novelitas pornográficas son elemento constituyente en la construcción de la masculinidad hegemónica de los cadetes. A diferencia de lo que sucede en Diario de Santa María, la vocación literaria no forma parte de los planes futuros del poeta, el personaje que escribe. Es solo un medio de rebelión y de ganar dinero a costa de las necesidades sexuales de sus compañeros. En ambas novelas, el Perú es representado como un país centralista en la que se debe emigrar a la capital para estudiar y desarrollarse o reformarse, en el caso de La ciudad de los perros. Sin embargo, se puede advertir que en Diario de Santa María los personajes logran este entretejimiento cultural, que es tema recurrente de la narrativa de Dardo Rivera Martínez. Diferencias culturales son bien aceptadas y disfrutadas por los integrantes de la comunidad escolar, incluso por la joven extranjera y segundo personaje más importante de la novela, Solange. Surge amistad entre jóvenes de procedencia diferente a partir del vínculo artístico-literario. Por el contrario, en La ciudad de los perros es evidente una característica del autoritarismo que menciona Rita Segato. Cito: el mal de la distancia y exterioridad propias del ejercicio de poder en el mundo de la colonialidad. Fin de cita. En el internado militar confluyen estudiantes de todas partes del Perú con sus peculiaridades, sus respectivos problemas. Sin embargo, las diferencias culturales separan y producen jerarquías y abuso. Colegios que son en que se mezclan peruanos muy diferentes, imposible de combinar o participar en la vida cultural de los demás. Los cadetes están juntos, pero es imposible conciliar sus formas de pensamiento y sus realidades vitales. Asimismo, respecto de las relaciones intergénero, se puede notar que en Diario de Santa María los personajes femeninos y masculinos están vinculados unos con otros a través de enlaces de parentesco, amical, laboral. Todos los personajes están relacionados a los otros de alguna forma y todos tienen voz en la historia. El personaje masculino es patriarcal, bondadoso, organizador del mundo y principal fuente de decisiones para quienes integran el mundo representado de la novela. En La ciudad de los perros, solo los personajes masculinos establecen vínculos entre ellos, mientras que los femeninos solo se presentan de manera aislada y no tienen ninguna relación con los otros, puesto que solo son elementos del mundo masculino. La masculinidad hegemónica determina, segundo Nelson, que las mujeres son objetos sexuales para el hombre y ellas validan al hombre heterosexual y este compite con otros por ellas. Diario de Santa María es una novela que cuestiona el sistema de género, pero al final es un personaje masculino el que encuentra el diario de Felicia, lo valida como importante para la literatura y lo publica. Los personajes rechazan las prácticas autoritarias, pero les es imposible rechazar por completo el orden establecido. En La ciudad de los perros, el autoritarismo no es criticado directamente, sino mostrado dentro del microcosmos de la escuela, pero hay un rechazo implícito de las prácticas autoritarias en que se permite.
consideramos importante proponer lecturas desde la literatura de las representaciones sociales de la escuela como problema medular de la sociedad peruana. Se ha explorado muy limitadamente este tema, pero se puede afirmar que la literatura siempre proporciona formas de comprensión de esta problemática y visibiliza los mecanismos que operan también en la sociedad peruana. Gracias.